Buenos días a todos, autoridades, invitados especiales, señoras, señores. Reciban nuestros cordiales saludos y bienvenidos al evento Experiencias Exitosas en Subastas de Energías Renovables en la región. Este evento es organizado en el marco del Foro para el Progreso y la Integración de América del Sur, PROSUR, con liderazgo del equipo de Colombia en el grupo de energía conformado por funcionarios del Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio de Relaciones Exteriores, conjuntamente con la Presidencia por Tempore de Paraguay, integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay y el Viceministerio de Minas y Energía del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con la asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Pueden ver proyectada la agenda. A ver, bueno, en esta ocasión los invitamos a analizar mejores prácticas y lecciones aprendidas en las subastas para la inversión en energías limpias en la región e intercambiar experiencias acerca de los resultados de dichos procesos. Para ello, contaremos con los expositores que nos brindarán un panorama acerca de la experiencia de Colombia y Uruguay, colegas a quienes les agradecemos muy especialmente su disponibilidad para acompañarnos en esta actividad en el ámbito del Grupo de Energía de PROSUR. En la apertura del evento tendremos el privilegio de contar con palabras de bienvenida del Viceministro de Minas y Energía de Paraguay, el ingeniero Carlos Saldívar. Adelante, ingeniero. Estimados colegas de Colombia, Uruguay y de mi querido país Paraguay, gracias al apoyo de los técnicos involucrados para poder realizar este webinar sobre subasta de energías renovables, un tema tan importante y moderno para nuestra región. También quiero agradecer a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que nos dan el soporte para relaciones entre las diversas cancillerías involucradas. A los funcionarios de la ANDE, de Paraguay, a quienes tenemos presentes hoy y a quienes esperamos les pueda servir de gran utilidad el intercambio de experiencias de Colombia y Uruguay. América Latina genera más del 50% de su energía a partir de grandes centrales hidroeléctricas. Sin embargo, la capacidad hidroeléctrica potencial adicional está disminuyendo, principalmente debido a la oposición local a los costos sociales y ambientales de la construcción de grandes represas. En ese sentido es que entendemos que las energías alternativas son el camino para diversificar la matriz energética de nuestros países. Este encuentro escucharemos las experiencias exitosas en la subasta de energías renovables en dos países pioneros en esta actividad, Uruguay y Colombia. Las subastas se han convertido en una herramienta clave para facilitar la inversión en energía limpia. América Latina ha estado a la vanguardia en el uso de subastas para desarrollar la capacidad de energía renovable. Algunas de las primeras licitaciones de energía renovable exitosas del mundo se llevaron a cabo en países de América Latina, como Brasil, Uruguay y Colombia. Y desde entonces se han sumado al menos otras 15 naciones de la región. Sin entrar en detalles, quisiera resaltar algunas ventajas claves que pueden tener las subastas para nuestros países y en toda la región. Primeramente, pueden indicar objetivos políticos a largo plazo y un entorno de inversión estable, proporcionando certeza regulatoria y transparencia. Esto es especialmente cierto si las subastas se llevan a cabo con un cronograma regular y se anuncian con mucha anticipación. También pueden facilitar la planificación gubernamental a largo plazo, porque mejoran la previsibilidad de los precios y la capacidad de energía. Además de eso, permiten
que los responsables políticos alcancen resultados rápidamente, lo que todos queremos. También permitan a los gobiernos avanzar en pro de sus propias metas energéticas más específicas. Son lo suficientemente flexibles en su diseño para alcanzar una amplia gama de objetivos políticos. Por un lado, las subastas pueden servir como una herramienta para diversificar la matriz energética, con el fin de mejorar la seguridad energética y reducir la volatilidad de los precios. Les deseo éxitos el día de hoy y que el intercambio de experiencias sea el inicio de una cooperación más amplio en estos temas entre los países y nuestras empresas del sector energético. Muchísimas gracias a todos. Gracias por sus palabras, viceministro. Entonces, culminamos la sesión de apertura, extendiendo la bienvenida al evento a las autoridades, funcionarios, invitados especiales y asistentes que nos acompañan. Ahora sí, damos inicio a este importante espacio virtual que tendrá una sesión de presentaciones y luego un espacio de discusión y preguntas. La primera sesión será sobre subastas de energías renovables en la región, con la participación del señor Julián Antonio Rojas, jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales del Ministerio de Energía y Minas de Colombia, para presentar la experiencia de Colombia en subastas de energías renovables. Luego contaremos con la participación del ingeniero Wilson Sierra, del área de energías renovables de la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay, quien nos compartirá una breve introducción acerca del contexto en el cual se ha llevado a cabo el proceso de subastas de energías renovables en Uruguay. Con posterioridad, Juan Manuel Moliné, de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas UTE del Uruguay, nos brindará detalles más específicos acerca de dicho proceso. Entonces, los invitamos a dejar sus preguntas en el chat de la reunión, las cuales serán desarrolladas en la segunda sesión. Para seguir entonces, le damos la bienvenida al señor Rojas, que tiene la palabra. El señor Rojas. Ya, es que no me permitían activar el micrófono. Buenos días para todos desde Colombia. Un saludo especial, viceministro Saldívar, todo el equipo del país hermano de Paraguay, al país hermano de Uruguay también un saludo, y a todos los que se conectan a este webinar sobre experiencias exitosas en subastas de energía y sobre todo de energías renovables. Les hemos preparado una corta presentación para mostrarles lo que fue el proceso en Colombia y qué lecciones aprendidas podemos mostrarles a ustedes. Espero que ahí ya se esté viendo la pantalla y queremos comenzar por contarles cómo funciona el sistema eléctrico colombiano y cómo se organizan los contratos y demás interacciones entre los agentes de la cadena. Como lo sabemos bien todos acá, pues tenemos estos 4 eslabones de la cadena de prestación del servicio público de energía eléctrica: la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización. Y en Colombia lo que tenemos es un mercado donde se firman relaciones, contratos entre generadores y comercializadores. La transmisión y la distribución operan como una regulación de monopolio natural, porque son las vías por donde vamos a transmitir la electricidad que llevamos hasta el uso final, que como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, lo clasificamos en usuarios domésticos, residenciales,
en usuarios de servicios públicos o en usuarios industriales. Dentro de estas categorías tenemos usuarios regulados y no regulados de acuerdo con el consumo de este tipo de usuarios. Bien, teniendo claro que las relaciones comerciales de cara a la compra y venta de energía son entre un generador y un comercializador, lo que quisimos regular en el ministerio fue precisamente este tipo de relaciones para buscar que el generador que estuviera dispuesto a instalar fuentes renovables no convencionales en Colombia encontrara la forma de apalancar sus proyectos y encontrara la forma de hacer viable financieramente sus proyectos. No es el primer modelo o no es el primer mecanismo de entrada o de espacio en el que interactúa el generador con el comercializador, este que vamos a explicar. Ya en Colombia teníamos varios, como lo son los contratos bilaterales normales entre estos dos tipos de agentes, unas convocatorias públicas, sobre todo para comprar energía destinada al usuario regulado. Tenemos nuestra bolsa de energía, el mercado spot, donde todos los días hay un juego constante de ofertas entre generadores que buscan salir despachados. Y finalmente entramos en este nuevo mecanismo que creamos ya hace 4 años, que lo llamamos la subasta de contratación de largo plazo. ¿Por qué de largo plazo? Porque en Colombia, si bien teníamos contratos bilaterales, estos contratos bilaterales no superaban la vigencia de 5 años. En Colombia nosotros tenemos cada 3 o 4 años un fenómeno climático que es el fenómeno del Niño. Ese fenómeno del Niño hace que se reduzcan las lluvias, que se reduzcan nuestros embalses, y como nuestra matriz es predominantemente hidráulica, nuestro sistema se ve estresado y nuestro sistema refleja precios de la energía altos debido a la escasez de agua. ¿Qué dijimos? Miremos cuál es la complementariedad que tiene o la correlación que tiene el recurso eólico y solar en Colombia con esa agua que nos ha ayudado a satisfacer la demanda durante tantos años. Y lo que encontramos es que esa correlación es casi perfectamente negativa. Entonces, cuando no tengamos agua, vamos a tener mucho sol y mucho viento para generar energía eléctrica en Colombia. Y la forma como estos proyectos necesitaban entrar al país era a través de contratos de largo plazo, instrumento con el cual un banco podía prestarles el dinero para hacer la construcción de los proyectos. Entonces, arrancamos con una primer subasta que fue estructurada en el año 2018, pero fue ejecutada en febrero del 2019. Esta era una subasta cuyo objetivo era maximizar el bienestar social, es decir, la suma del bienestar del generador y del comercializador. Era una subasta voluntaria de 2 puntas, y esto es bien relevante porque es muy diferente a todo lo que uno encuentra en la literatura. En nuestra subasta ofertaban tanto los generadores como los comercializadores de energía. Hacían ofertas de cantidad y de precio. Habíamos establecido una demanda objetivo que no era vinculante, y ya vamos adelante a entender qué es esto de vinculante. Y teníamos un tope máximo que lo fijaba nuestra Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es la entidad que representa los intereses de los usuarios finales. La asignación sería a prorrata entre lo que ofertaban los generadores y los comercializadores, y podían participar todas las tecnologías. No era una subasta dedicada a energías renovables, era una subasta que a través de unos indicadores iba a segmentar cuáles proyectos cumplían con unos criterios que estaban orientados a las fuentes renovables no convencionales. El producto que se subastaba era un contrato físico, y este también es un pedazo importante porque Colombia es un mercado que se caracteriza por ser más financiero que físico. Estos contratos que firman generadores y comercializadores no están atados normalmente a la generación de una planta.
Es un contrato en el que todo el portafolio del generador entra a satisfacer el requerimiento del contrato. Y este que estábamos aquí estructurando resultaba ser un tanto físico para lo que tenemos en el mercado. Era un contrato en pesos y que se indexaba al índice de precios del productor, como lo es cualquier cosa que tenemos acá. La duración de este contrato sería de 12 años y para que la subasta fuera declarada exitosa, la comisión estableció 3 indicadores de competencia: uno de participación, uno de concentración y uno de dominancia. Si alguno de estos indicadores no se cumplía, la subasta se declaraba desierta. Y en efecto, como ustedes pueden ver ahí en la parte inferior de la diapositiva, no se cumplió el indicador de concentración ni de dominancia y por lo tanto esta subasta se declaró desierta. Fue un gran golpe para la política pública. Era el primer intento de tener mecanismos para la entrada de renovables y había fallado. Esto nos dejaba con un obstáculo, pero no abandonamos la causa y nos dedicamos a entender cuáles eran los problemas que los agentes estaban viendo y qué necesidades ellos tenían para efectivamente presentarse. Tuvimos una participación muy baja. Resultamos entonces con este tipo de iniciativas donde dijimos, debemos segmentar en qué bloque a lo largo de las horas del día se le acomoda más a un generador ofertar su energía. Y entonces dijimos, pues al solar se le va a hacer más fácil ofrecer en el bloque 2, en las horas de sol, y al eólico pues puede escoger entre estos 3 y resultamos estructurando un nuevo producto en el cual los generadores podían ofrecer la energía en estos 3 bloques a lo largo del día. Como otros cambios que le hicimos a esta subasta, ya abandonamos la idea de que esto podía ser para cualquier tecnología y dijimos de frente que esto iba a ser exclusivamente para fuentes no convencionales de energía renovable. Ya eliminamos esos criterios que le ponían complejidad a la subasta, siempre recordando que entre más simple es mejor el proceso. El tema de los bloques fue lo otro que cambiamos y otro muy importante fue que pasamos a un contrato financiero donde el comercializador se obliga a pagar lo que contrató y el generador se obliga a generar lo que firmó en ese contrato. Es el contrato más utilizado en nuestro sistema y es el contrato que ya todos los participantes conocen y que se sentían cómodos transando ese tipo de contratos. Otra cosa que habíamos dejado en el anterior era que el vendedor, el generador de energía renovable, no podía cubrir su obligación con otros mecanismos de mercado. Esto lo hacía de nuevo físico. Y aquí dijimos, no, esto va a ser un contrato como cualquier otro de los que tenemos en el mercado y él puede cubrir su obligación con cualquier otro tipo de mecanismo. ¿Qué riesgo tenía eso? Que uno tuviera un contrato, pero atrás no hubiera una planta renovable, que era el objetivo último. Y para mitigar ese riesgo, lo que hicimos fue limitar la energía que se podía ofrecer con una capacidad instalada del proyecto. Y finalmente aumentamos el plazo del contrato a 15 años. Estos fueron los resultados de la subasta. Una subasta exitosa donde redujimos el precio en el mercado en un 30-35%. Tuvimos un cruce efectivo en 10.000 megavatios hora día. Aquí asignamos más de 1.300 megavatios entre proyectos eólicos y solares, la mayoría eólicos. Y finalmente, no superamos los precios tope que había establecido la Comisión de Regulación. De hecho, estuvimos muy por debajo. Vean ustedes que tuvimos 95 pesos por kilovatio hora. Estos serán como unos $30 de ese momento por kilovatio hora. Y eso nos dejó muy entusiasmados y fue la primera vez que logramos la entrada de energía renovable como compromiso en el país. Vino la pandemia, vino el tema de la crisis económica mundial y teníamos varios proyectos
tocándonos las puertas diciendo, realicen otra subasta, estamos listos. Nosotros hicimos esa evaluación, revisamos cuál era la demanda que estaba sin cubrir y dijimos, pensemos en este sector como un apalancador de la reactivación económica. En Colombia tenemos estimado que por cada megavatio de energía renovable instalado se tiene más o menos $1 millón de inversión. Entonces, si lográbamos una asignación similar a la que tuvimos en el 2019, íbamos a dinamizar la economía y decidimos lanzar una tercera subasta. Para esta subasta también hicimos unos cambios ya menores que para la segunda, pero también fueron relevantes. Cambiamos el subastador. En la segunda subasta, nuestro subastador era una entidad, la entidad de planeación, que es la UCME, y aquí dijimos, no le pongamos carga a esta entidad que tiene otras labores importantes, pongámosle esta carga al operador del sistema, que es el que hace las subastas normalmente en nuestro mercado. Eliminamos unas restricciones relacionadas con la compra de energía de parte de los comercializadores. Esto no le veíamos mucho riesgo. El comercializador puede comprar hasta donde sus bancos le autoricen las garantías. Y dijimos que los proyectos que habían salido adjudicados en el año 2019 solo podían ofertar en el bloque 3, que era el bloque de la punta de la demanda, y como queríamos nuevos megavatios, no queríamos que estos proyectos que ya habían sido adjudicados se quedaran también con esta subasta. Esas fueron como las modificaciones más relevantes. Aquí también podían participar generadores y comercializadores, de la misma forma ofertando en bloques. Una cosa importante es que a la demanda no la dejó ofertar en bloques, la demanda ofertaba plano para todo el día. Esto pensando en que se lograran encontrar oferta y demanda. Y finalmente, la adjudicación la hicimos de la misma forma que la subasta del 2019. Una subasta donde maximizamos el bienestar de la sociedad, donde adjudicamos los precios al valor que ofertaron los generadores y damos una duración del contrato de 15 años con un inicio del 1 de enero del 2023. Esta fecha fue importantísima porque queríamos que la reactivación fuera rápida. Nosotros hubiéramos podido colocar una fecha posterior, que los proyectos no tuvieran tanta presión, pero no íbamos a lograr la reactivación deseada. Estos son los resultados entonces consolidados de las dos subastas. En la del 2019 tenemos 14 proyectos entre solares y eólicos, más de 1.300 megavatios con 6.000 empleos y estas 8.2 billones de pesos en inversiones. Y en la subasta del 2021, 11 proyectos solares por 800 megavatios con estas cifras de empleo y de inversiones. Si nosotros comparamos los precios que hemos visto en Colombia con lo que nos arrojan los reportes de IRENA, vemos que los precios en Colombia han sido bastante buenos y han estado al nivel del mercado. En la subasta del 2019 estuvimos en estos $29, es decir, en la punta donde llevaba el mercado según el reporte de IRENA, y en la subasta del 2021 el precio fue un tanto más elevado que en la del 19, pero había que entender que teníamos la escasez de materiales, el incremento de fletes, la reactivación económica, y sin embargo, esa subasta solar se ubicó en el punto de mercado que se veía en el mundo. Esta es una distribución de cómo los proyectos van a estar ahora en Colombia. Son proyectos que se distribuyen a lo largo de toda la geografía. Nuestro potencial eólico está más que todo en la parte norte, en La Guajira, pero la parte solar sí la tenemos distribuida y eso también le lleva un desarrollo regional a todos nuestros departamentos y municipios que va a ser importante en los años que vienen. ¿Qué hay que revisar para convocar una nueva subasta? Esto de cara a revisar el escenario futuro, se revisan los planes de expansión que elabora la UCME y cómo estamos cumpliendo con los objetivos que nos había puesto el decreto presidencial de diversificar, de complementar la matriz, de reducir las emisiones. Revisamos también cuántos proyectos, de qué capacidad tenemos en nuestro registro. Nosotros le pedimos a los proyectos de generación que se registren
Y finalmente revisamos los niveles de cobertura de nuestros comercializadores, que son autónomos en tener estos niveles, pero decimos con esa gráfica si hay espacio o no para convocar una subasta de contratación. Eso era lo que les queríamos contar en este breve espacio. Y bueno, atentos a las inquietudes después de la exposición de los otros compañeros. Gracias. Muchas gracias, señor Rojas, por la interesante presentación. Ahora le pasaremos la palabra al ingeniero Wilson Sierra. Bienvenido, Wilson. Hola, bienvenido. Gracias, Gustavo, digo, por la bienvenida. Primero que nada, disculpa por arribar un poquito tarde, pero teníamos un par de actividades que se superponían y bueno, pero finalmente hemos logrado estar acá. Digo, muy brevemente, digo, puesto que va a haber una exposición que va a estar a cargo de Juan Moliné, que es integrante de nuestra compañía eléctrica estatal, UTE, que bueno, que creo que él va a ser lo más provechoso, lo más rico desde el punto de vista de, pensando en el público de esta actividad, en torno a detallar cuál ha sido el mecanismo que hemos seguido en Uruguay para incorporación de renovables y cuál ha sido el papel de las subastas en ese proceso. Desde el Ministerio de Industria y Minería, área de la cual participo, se nos pedía simplemente el tema de poder aportar una mirada capaz que distinta, más desde la política energética y no tanto desde lo operativo. Entonces, con esa finalidad, digo, 2 o 3 reflexiones, básicamente. Para poner un poquito en contexto, Uruguay, al momento en que da el paso de realizar los procesos competitivos para la incorporación de energías renovables a comienzo de este siglo, o sea, 2005, 2006 en adelante, el 13 de marzo del 2006 se aprueba el primer decreto que encomienda a UTE, exhorta a UTE a realizar un proceso competitivo para la incorporación de lo que, visto en retrospectiva, nosotros llamamos el periodo de aprendizaje, y recorrer la primera incorporación de eólica, solar eólica, biomasa y pequeñas centrales hidroeléctricas. En aquel momento no se recurrió a la tecnología solar y de hecho tuvimos bastante reclamo por parte de actores privados que estaban en ese rubro, porque se entendía que, bueno, que claramente la lectura que se hacía de cuáles eran los costos relativos de las tecnologías, incluirla era hacer perder tiempo a los privados y a quien iba a estar evaluando. El camino que en Uruguay se recorrió para incorporar las renovables tomó, o sea, yo entiendo que fue conjuntamente con lo que ocurrió en Brasil, en Perú, en Uruguay, en ese momento, fue bastante innovador ir por el camino de los procesos competitivos, lo que en la jerga conocemos como la subasta, con cada uno con sus peculiaridades, pero bajo ese papel. Como contraoferta, o digamos como medida alternativa a lo que venía siendo el proceso internacional que en el mundo veíamos, que era la apuesta por el reconocimiento de los costos mayores que podía llegar a tener la generación de origen renovables y el instrumento del clientario. Hecha la valoración en Uruguay, el clientario era un lujo que nuestra economía no permitía, no habilitaba. Nosotros somos un país con relativamente buenos indicadores a nivel regional, pero tenemos una condición económica que nos termina marcando qué es lo que podemos hacer y qué no. Claramente el encarecer el sistema eléctrico a partir de la incorporación de renovables no era un camino que se deseaba recorrer. Y es así que, que lo que se identificó fue en qué momento cada fuente estaba alcanzando por lo menos niveles de indiferencia para lo que podía ser el costo del sistema, y en ese momento dar el paso de incorporado. Nosotros en aquel momento, estamos hablando de 2006, 2007, 2008, siempre mencionábamos, hay 2 mecanismos por los cuales llegar a la instalación de renovables en Uruguay. Uno es, y estaba abierto, y de hecho incluso se llegó a recorrer en el caso de solar fotovoltaica, los primeros emprendimientos de solar fotovoltaica surgieron a partir de una negociación empresa a empresa entre lo que era la compañía eléctrica estatal y promotores, inversores privados. Y luego el otro mecanismo, el de
los procesos competitivos, que la lógica en la cual se fueron desarrollando era, bueno, el Poder Ejecutivo daba una señal política de estoy dispuesto a trasladar la tarifa de eventuales sobrecostos que pudiera haber a partir de la instalación de X capacidad de tal fuente, y la compañía eléctrica desarrollaba el proceso competitivo, instrumentaba la licitación o el mecanismo que entendía conveniente para dar respuesta a ese exhorto del Poder Ejecutivo. Es así que, bueno, que como producto de todo este proceso, Uruguay logró incorporar, y eso entiendo que va a ser parte de lo que Juan va a estar detallando luego más profundamente, pero logró incorporar biomasa, logró incorporar eólica, logró incorporar más recientemente solar fotovoltaica. Y el mecanismo que a futuro se prevé, seguramente sean variantes o más de lo mismo, pero con algunos ajustes, pero ha probado ser un mecanismo más que valioso el tema de las subastas para la incorporación de renovables. Dos hechos curiosos que son los cuales me quiero detener y que, bueno, y que de alguna manera a veces hacen que un proceso pueda llegar a ser digamos, calificado como exitoso o no. Digo, ha estado recientemente en discusión en Uruguay el tema de los costos de energía, concretamente los costos asociados a la incorporación de renovables. Ha existido algún cuestionamiento por parte de actores políticos, es válido el tema de la discusión de los temas energéticos. Ahora, simplemente a los efectos de poder señalar los contratos que se realizaron como consecuencia de los procesos competitivos de las subastas en Uruguay, en cada momento se movieron, como bien señalaba el colega de Colombia, de acuerdo a lo que era el escenario internacional y la tendencia que se venía recorriendo. Y es así que, bueno, que en el primer proceso competitivo, ya por el 2006-2007, terminó adjudicándose energía eólica en torno de los $92,5 por megavatio hora, valor que en su momento en el mercado internacional era más que era razonable. Vino la crisis internacional del 2008 y por primera vez creo que logramos poner a jugar una crisis internacional a favor de una política local, y se logró que los proveedores de aerogeneradores, que en aquel momento eran quienes marcaban la tónica del negocio, o sea, la demanda esperaba, porque los generadores, los proveedores de equipamiento tuvieran disponibilidad para aportar su equipo, empezaron a mirar otros mercados que en principio podíamos no ser más tan atractivos como los de los países centrales, y es así que, bueno, que en la segunda instancia de la convocatoria se lograron valores de $63,5 por megavatio hora, lo cual era un valor más que atractivo a nivel, cuando uno miraba el contexto regional. Pero quizá el caso donde se da digamos, el mejor resultado fue en el caso de solar fotovoltaica. Recuerdo en su momento a una prestigiosísima compañía internacional que realiza análisis energéticos a nivel global, editorializar con lo que era la ambición de Uruguay de firmar el PPA más agresivo del planeta en términos solares, cuando no teníamos el recurso de Atacama, cuando no teníamos experiencia en la instalación de energías solares y demás. Y ese cuestionamiento se tradujo pocos meses después en que de los 200 megavatios que se pretendieron contratar, 196,8, algo así, y si no se pudo más fue por un tema de disponibilidad de nodos, o de poder, digamos, restricciones que había ajenas a proyectos, terminaron concretándose en tiempo récord, y es así que, bueno, tenemos hoy sentadas las bases para que nuestra futura expansión pueda incorporar energía solar fotovoltaica sin ningún tipo de restricción y ya con experiencia desarrollada. Esos contratos vistos hoy pueden parecer caros, pero sin duda para lo que fue el desarrollo del sistema significaron una diversificación tal que permitió en el año 2020, en el año 2021, años con un desempeño, particularmente el año 2020, que fue el segundo año más seco desde que tenemos represas funcionándose en el Uruguay, que el costo de abastecimiento de la demanda no se disparara. ¿Por qué? Porque todo lo que no llovió fue soplado o fue irradiado. Entonces, esa diversificación lograda a partir de distintos mecanismos de procesos competitivos, creemos que fue más que valiosa. Entonces,
sin ánimo de entrar más, porque sé que va a haber una presentación de Juan al respecto, y entiendo que es esa la oportunidad de poder analizar cómo ha sido la operativa y demás. Simplemente estas reflexiones de cómo encajaban las subastas en el desarrollo de la política energética de Uruguay, y su ambición de diversificación incorporando energías renovables no convencionales. Quedo después a la orden por cualquier consulta que pudiera llegar a surgir, y nuevamente agradecido por la oportunidad para transmitir este mensaje. Gracias. Muchas gracias, Wilson. Un gusto verte. Esperemos que presencialmente nos encontremos muy pronto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces le pasamos la palabra ahora a Juan Manuel. Bienvenido. Hola, buenas tardes para todos. Aquí en Uruguay son cerca de la 1, así que quizás en sus países todavía estén en las horas de las mañanas. Agradecemos en primer lugar desde UTE la invitación a participar e intentar aportar con las lecciones aprendidas y con los conocimientos que se generaron aquí en UTE asociados a estos proyectos que, como decía más temprano Wilson, se fueron desarrollando en el correr de los años. Y bueno, un saludo a todos los colegas también de los distintos países que veo que están conectados. Mi idea es un poco contextualizar primero cómo estaba el sistema eléctrico en Uruguay hacia el año 2005, ya que luego, disculpas que tuvimos un problema técnico y yo no estoy proyectando la presentación, así que voy a ir indicando cuando tenemos que pasar a la siguiente diapositiva. Ahí, como dice, nuestra idea es rápidamente, en el tiempo que tenemos, hacer una introducción del sistema eléctrico en el año 2005, cuáles eran sus características para contextualizar, luego cómo fue el proceso de transformación de la matriz eléctrica en Uruguay, a través de las distintas directivas que, como comentó Wilson, el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento del Ministerio y de la Dirección Nacional de Energía, fue sancionando, y luego con UTE como brazo ejecutor, UTE siendo la empresa pública, la empresa eléctrica pública en Uruguay, que está verticalmente integrada, que tiene todas las etapas del negocio eléctrico, como brazo ejecutor de esa política energética. Luego un breve paneo de cómo está el sistema eléctrico en la actualidad, y bueno, y como siempre en estas presentaciones nos gusta comentar las cosas que salieron bien, y también las cosas lecciones aprendidas o cosas a mejorar para futuros convocatorias. Agradezco pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, en 2005, como comentaba Wilson, nosotros teníamos un sistema básicamente hidrotérmico sobre el sur del país, que es donde está la ciudad de Montevideo, y donde se encuentra más de la mitad de la población de Uruguay, y por tanto los grandes centros de consumo, era donde se encontraba básicamente la instalación térmica en Uruguay. Y luego, por supuesto, los recursos hidráulicos están sobre el Río Negro, que es el río que logran visibilizar más o menos a la mitad del país, y luego la central binacional de Salto Grande, que tenemos desarrollada en conjunto con Argentina. En ese contexto, como pueden ver ahí en los números, la energía eléctrica, puntualmente lo que sucedió en 2005, la energía eléctrica que se generó en total en el país, no fue suficiente para abastecer el 100% de la demanda, y se tuvo que recurrir a alternativas como, por ejemplo, la importación desde Argentina o incluso desde Brasil. Siguiente diapositiva. En términos del parque generador, como les decía, teníamos unos 2000 megavatios instalados en Uruguay, que eran básicamente hidrotérmicos. 3/4 partes de eso era hidráulico, y teníamos el térmico como respaldo. Por supuesto que esto generaba una gran exposición del sistema eléctrico a las condiciones hidrológicas, ¿no? En los años secos requeríamos mucho térmico, con la correspondiente dependencia del precio del petróleo. Y bueno, y ni que hablar, como les adelanté, las necesidades de importación. Siguiente diapositiva. En este contexto es que, a través de las directivas del Poder Ejecutivo y de un acuerdo multipartidario, esto es algo que nosotros resaltamos, dado que se alinearon todos
los partidos políticos y todas las instituciones y ministerios asociados, todos con un mismo objetivo, que era aportar y transformar a la matriz eléctrica. Esto lo resaltamos como importante porque generó que se desarrollaran, por ejemplo, instrumentos, habilitaciones y demás que no solo estaban en la órbita de UTE, sino, por ejemplo, como ahí decimos, se desarrollaron instrumentos de exoneraciones fiscales y demás aspectos que intentaban promover y colaborar con este proceso de transformación. Y bueno, en base a las directivas del Poder Ejecutivo y con UTE como brazo ejecutor, se realizaron distintas convocatorias. Ahora vamos a analizar el ejemplo de una, un poco por el tiempo que tenemos, y se desarrollaron los procesos competitivos en base a esas directivas. Luego también se desarrollaron energías renovables no convencionales en Uruguay con participación directa de UTE, inversión directa de UTE, y se utilizaron también distintos instrumentos. Es decir, no solo se jugó el partido en que se realizaran subastas o convocatorias, como les decimos nosotros, para que los generadores privados, inversores privados, desarrollaran la matriz eléctrica, sino que también UTE quiso participar de ese proceso, adquirir esos conocimientos de esa curva de aprendizaje y también desarrollar parques propios. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles fueron los resultados en grandes rasgos? Ahí ustedes tienen comentados los números de decretos, por si alguien quiere, son públicos y pueden ingresar y pueden leerlos, son bastante autocontenidos y tienen bastantes características. Hubo una primera etapa, como comentó Wilson, que trató de ser como un aprendizaje, testear un poco cómo era el mercado, en qué condiciones estaba y cuál era la avidez de los inversores para venir e instalarse en Uruguay. Y esos primeros procesos resultaron en una instalación de casi unos 60 megavatios de eólica y unos 66 megavatios de biomasa. Luego, en base a las lecciones aprendidas, y más sobre los años 2012, 2013 y 2014, ya tuvimos el desarrollo de subastas más orientadas a centrales de mediano y de gran porte. Y ahí fueron que se desarrollaron a gran escala la incorporación eólica, que es la que más ha resonado quizás a nivel internacional. También la incorporación de biomasa, pero que los procedimientos que se realizaron no tuvieron mucho éxito. Como ahí ustedes pueden ver, solo se instalaron 0.6 megavatios. Y luego la incorporación solar, que también comentaba Wilson sobre el final de su exposición. Eso es lo que se desarrolló a nivel de generadores privados a través de subastas que realizó UTE. Y luego los desarrollos que sí realizó UTE con participación directa de UTE, que es la siguiente diapositiva, por favor. Ahí van a ver que con participación de UTE se desarrollaron procedimientos eólicos que suman unos 500 megavatios aproximadamente en total, y algunos procesos más de aprendizaje, centrales de muy bajo porte, solares fotovoltaicas de aproximadamente 1 mega. Y luego existieron otras contrataciones, también algunas de ellas promovidas por el Poder Ejecutivo, que generaron esas potencias que ustedes pueden visualizar ahí, de unos 140 eólicos, unos 342 de biomasa, que ahí están las centrales pasteras que se instalaron en Uruguay y que venden sus excedentes de energía eléctrica a UTE, y proyectos solares por unos 40 megavatios. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Ya metiéndonos en uno de esos procedimientos que se realizó como a gran escala, que es lo que nosotros llamamos la Eólica 1, fue una convocatoria que se realizó a través de un exhorto del Poder Ejecutivo y que UTE lo instrumentó a través de una subasta. Fue específicamente para eólica. El cupo máximo a adjudicar era de unos 150 megavatios y las centrales podían tener una potencia nominal instalada entre 30 y 50 megavatios hora. El procedimiento, como dije, fue competitivo. También, simplemente a efectos informativos, hubieron otros procedimientos de eólica y de solar que no fueron competitivos por precio, sino que fueron de adhesión a un precio, pero este particularmente fue competitivo y se desarrolló en 2 etapas. En una primera etapa, los oferentes presentaban 2 sobres, como le llamamos. En un sobre tenía la oferta de precio, que esa permanecía cerrada, y en otro sobre tenía la propuesta de localización de donde iba a estar su central generadora, a efectos de que UTE, como en su calidad de transmisor, realizara los estudios de conexión y les diera un anteproyecto de conexión, que es donde se realiza un estimativo de las obras de ampliación de la red que el generador iba a tener que desarrollar
para poderse instalar y que eran a su costo. Luego, en virtud de ese estudio, el generador podía ofertar a UTE un complemento al precio que inicialmente había planteado en el primer sobre, y ese iba a ser el precio final sobre el cual UTE iba a analizar la posible oferta de este cliente. Ya yendo al siguiente diapositiva, por favor, yendo a las características de este proceso, se instrumentaba a través de un PPA con UTE, un contrato de compraventa, donde UTE compraba toda la energía que el generador, estuviera en condiciones de generar por un plazo de 20 años. Es decir, que aquí se quitó por completo el riesgo de venta del generador y solo tenía un riesgo de producción. Los equipos que tenían que instalar tenían que ser nuevos. Los costos de conexión, como ya les comenté, los costos de conexión a la red son de parte del generador. No solo interesaba en Uruguay que existiera la incorporación de centrales de energía con fuentes primarias renovables, sino que también quería que se desarrollara la industria en Uruguay y que se promoviera el uso de recursos nacionales. Y es por eso que en estas licitaciones se promovía de forma bastante importante que gran parte, o que una parte, de la inversión total del generador fuera con recursos nacionales, lo que nosotros llamábamos la componente nacional. Se exigía un mínimo de un 20%, pero se lo promovía en el proceso de selección y de adjudicación, se lo premiaba en caso que su componente comprometida fuera mayor. El plazo límite de instalación era 3 años, y bueno, como parte de instrumentación del procedimiento se exigían garantías, ni que hablar. Una era de mantenimiento de la oferta, o sea, una vez que la presentara, que fuera una oferta firme, y para eso se le exigía una garantía. Y luego que resultara adjudicado, al momento de firmar el PPA, también una garantía de fiel cumplimiento de contrato. Y bueno, UTE como brazo ejecutor de la política a nivel de país que define el poder ejecutivo, se le permitía a UTE los costos asociados a estos procesos, trasladarlos a las tarifas que UTE le cobra a sus clientes. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿cómo resultó el sistema luego de toda esta... Perdón, Juan, si podés acelerar un poco porque estamos con el tiempo justo. Por favor, gracias. Bien, ya estamos sobre el final. Eso ahí demuestra cómo quedó el sistema en el 2021 respecto al 2005, que se nota que la generación quedó distribuida, recuerdo dónde estaba el recurso, y no queda concentrada en los centros de consumo. Y para finalizar las dificultades, las nombro rápidamente, que es la última diapositiva. Un tema importante fue la bancarización de los contratos. En los pliegos de condiciones ya salía un modelo de contrato, pero luego hubo que adaptarlos para que fueran compatibles con la bancarización, con el financiamiento. Se pedía en los pliegos que quien se presentaba tuviera cierta experiencia técnica en el desarrollo de estos proyectos, pero no se estandarizó la información que se les pedía, y eso generó que se presentara mucha información que luego fue difícil de verificar. Hubieron ciertos problemas con ciertas habilitaciones ambientales para la construcción de la central o para las líneas que se requerían para poder evacuar esa energía. Se generó como cierta saturación en algunas instituciones extra UTE de Uruguay que tenían que participar del proceso, y con toda la incorporación se vieron como sobrecargadas. Y bueno, luego alguna resistencia de algunos vecinos que se veían afectados por la instalación de la central y que bueno, complicó algunos de los procesos. Con eso estaríamos terminando, y bueno, por supuesto que abiertos a consultas, y esperamos que la información les haya aportado. Muchísimas gracias, Juan, por tan interesante presentación. Entonces, queríamos agradecer la participación de los 3 oradores en este bloque. Y bueno, estamos dando por finalizada esta primera sesión, que realmente nos deja valiosísimos aportes, información principalmente, y para reflexionar. Les recuerdo nada más si pueden dejar sus consultas en el chat para poder avanzar. Y perdón de vuelta, Juan, por interrumpirte y apurarte un poco, es que estamos muy cortos de tiempo y creo que Julián Rojas tiene un compromiso y en breve va a tener que retirarse. Entonces, ahora para la segunda sesión yo le estaría invitando a la ANDE a intervenir, sin antes recordarles que ahí están en la página web de Prosur, si quieren tener más información sobre el grupo de energía,
y para solicitar cualquier información adicional, el correo electrónico también. Entonces, para continuar la siguiente sesión, vamos a contar con la presencia de funcionarios de la ANDE. Inicialmente estaba programada la participación de Tito Caris-Krauer, director de planificación de la Administración Nacional de Electricidad ANDE, quien se disculpó por otras actividades que le convocaron a último momento. Entonces, ahora le estaríamos pasando la palabra a José Vallejos, que es de la Dirección de Planificación de la ANDE, quien estaría un poco moderando esta sesión de debates. La idea es que se hagan unas preguntas y que los exponentes puedan dar su parecer al respecto. Entonces, José, adelante, por favor. José, ¿nos escuchás? Bueno, aparentemente José está con algún problema técnico, entonces para no perder el tiempo yo voy a intervenir un poco en este debate. Entonces me gustaría pasarle la consulta a Julián y después a Juan. La primera pregunta que habíamos preparado es ¿qué beneficios le ha traído a su país el desarrollo de un programa de subastas de energías renovables? Entonces queríamos saber un poco su opinión, su impresión al respecto. Julián, por favor. Julián, no te escuchamos. Bueno, mientras Julián resuelve su problema técnico, entonces te pasamos, Juan, por favor. O Wilson también, si quiere opinar al respecto, les escuchamos. ¿Me escuchan bien? Por las dudas Sí. consulto. Bien. Bien, una interesante pregunta que se suele realizar cuando hacemos este estilo de exposiciones. Yo voy a hablar un poco más como de los beneficios o las virtudes que vimos respecto a UTE como empresa eléctrica y al mercado eléctrico, y luego si Wilson me quiere complementar con una visión más a nivel país, más que bienvenida, Wilson. La principal virtud, claramente, es la posibilidad de incorporar todas las centrales que se incorporaron y la atracción de inversiones al país y demás, como yo les comentaba, en 2005 teníamos un sistema completamente hidrotérmico y una exposición a las condiciones hidráulicas y al precio del petróleo muy grande, que luego con la incorporación de las renovables permitió como una estabilidad en el costo del abastecimiento de la demanda en Uruguay, que permitió justamente que no, en condiciones adversas hidrológicas, no se tuviera que recurrir a aumentos tarifarios extraordinarios, como sí ocurría en años anteriores. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, los beneficios ambientales que ya todos conocemos de las energías renovables y cómo aportan a lo que es la descarbonización y demás. Y luego el tercero que se me ocurre como gran punto y que para Uruguay ha sido muy importante y para UTE en este último periodo, es que estas energías tienen también asociada excedentes que permiten y abre la puerta al relacionamiento internacional de Uruguay con sus países vecinos y las posibilidades de intercambiar energía eléctrica con dichos países. Por ahí estaba mi aporte, no sé si Wilson quiere complementar. Muchas gracias, Juan Manuel. Wilson, no sé si querés complementar. Julián creo que está con algún problema técnico, entonces si lo resuelve, estará. Aprovecho y simplemente para aportar una mirada que focalice concretamente en la parte de la consulta referido a el papel de las subastas o el papel de los procedimientos competitivos para la incorporación de toda esa capacidad renovable que mencionaba Juan recién. Desde el punto de vista del Estado hubiera sido imposible afrontar el volumen de inversión
que el país desarrolló, exclusivamente con fondos propios, por decirlo de alguna manera, o la capacidad, haciendo uso de la capacidad de endeudamiento de las empresas públicas. En algún momento se ha discutido a nivel nacional si la generación de los contratos con actores privados es una forma de tercerización o de privatización del sector de energía. Yo entiendo que no, porque en realidad todo el proceso ha sido fuertemente guiado por el Ejecutivo y por la empresa eléctrica, y lo que sí se ha recurrido es a una capacidad de financiamiento atomizada, y de esa manera potenciar y lograr acelerar un proceso que, si no de otra manera, nos hubiera llevado mucho más tiempo de que se llevó. Solo para fijar una idea, tener presente de que Uruguay en 10 años duplicó la capacidad instalada que tenía desde el comienzo de su historia. Entonces, y lo hizo con proyectos de renovables no convencionales. Eso marca de alguna manera la magnitud del compromiso por el desarrollo de los renovables, y claramente las subastas fueron un instrumento, digo, no el único, como bien detallaba Juan, recurrimos hasta mecanismos innovadores de financiamiento en el cual todos los pobladores del país que lo deseen, con un pequeño aporte, pueden ser accionistas de un parque eólico a nivel nacional. O sea, pero el grueso del desarrollo recayó en emprendimientos privados que fueron seleccionados por un método que creo que es que tiene sus ventajas en torno a transparencia, asegurar la claridad de las condiciones y demás. Y bueno, entonces para focalizar en la parte de la pregunta del rol de las subastas en el desarrollo, mencionar claramente eso. Gracias, Wilson. Creo que Julián ahora está con el micrófono activado. Te escuchamos. Gracias. Sí, no, pues yo destacaría de las subastas para Colombia, que fueron un mecanismo innovador. No habíamos tenido ese tipo de iniciativas en el país. En el país la expansión del parque de generación la realizamos a través de un mecanismo de confiabilidad que premia al recurso que pues brinda este atributo de confiabilidad. Este atributo, entendámoslo entonces, hidráulico o térmico. Y pensando en todo este tema de transición energética y de nuevas fuentes, pues encontramos en estos tipos de mecanismos el mecanismo ideal para que estos proyectos vieran la luz en Colombia. Y eso pues nos dejó enseñanzas desde el modelamiento, desde la optimización. Fíjense ustedes que el software que se utilizó para realizar la optimización de la subasta fue desarrollado por una empresa colombiana, y fue una cosa también para sentirnos orgullosos, además de tener una subasta de 2 puntas como no la habíamos visto en las otras latitudes. Eso por el lado de las cosas buenas que deja. Ahora vienen unos retos importantísimos, como lo es otro tipo de fuentes también renovables, no convencionales, pero que tienen todavía un costo tecnológico muy elevado. Hablemos de eólico costa afuera, hablemos de mareomotriz, hablemos de geotermia, y hay que revisar si esos mecanismos que hemos creado, si esos mecanismos que se han estructurado son aptos para ese tipo de tecnologías, o si uno debería empezar a revisar algún otro mecanismo o algún otro incentivo para este tipo de fuentes. Eso lo destacaríamos desde el lado colombiano. Ok, muchísimas gracias, Julián. Aprovechando que estás todavía con el micrófono disponible, yo tenía 4 preguntas preparadas, pero quisiera resumir en 1, 2. Entonces, a ver, invertimos un poco la pregunta, comenzando contigo, y después iríamos a Juan Manuel. ¿Cómo ven ustedes hacia futuro la continuidad del programa de subastas de renovables en sus países? Y juntamos con eso, ¿con qué otros mecanismos, además de las subastas renovables, cuentan los promotores de proyectos renovables para lograr
la intervención de este tipo de energéticos, de energías en sus países. Gracias. ¿Voy yo o...? Sí, Julián. Dale. De cara a nuevas subastas, fue tu primera pregunta, ¿verdad? Sí. Entonces, como les mostrábamos en la última diapositiva, ahí lo que tenemos que evidenciar son tres cosas. Primero, que los indicadores que habíamos planteado en un decreto que nos había planteado el presidente, que debíamos buscar en la matriz de generación eléctrica colombiana, se estén cumpliendo y a qué nivel se están cumpliendo. Estos indicadores tienen que ver con diversificar nuestra matriz para que no seamos tan dependientes del agua como lo hemos sido en estos años, pero no diversificar con cualquier cosa, diversificar con energías renovables no convencionales, que son las que le aportan al otro objetivo que nos colocó el presidente, que es la sostenibilidad ambiental. Y aparte de eso, que haya un desarrollo regional, que no tengamos la generación concentrada en una región del país donde tenemos nuestro gran potencial hidroeléctrico, sino que diversifiquemos a las otras regiones para que también haya desarrollo en estas localidades. Después de eso, vamos a revisar el registro de proyectos. ¿Qué es el registro de proyectos? Vamos a revisar que haya agentes que ya han avanzado un proyecto, que ya han dicho, aquí hay algo de factibilidad, aquí ya estudié el recurso y puede haber un proyecto interesante, y eso lo sabe nuestro planeador central, que es la UVME. Revisando eso, sabemos cuántos megavatios hay disponibles y si están esperando algún tipo de mecanismo como este. Y finalmente, lo último que revisamos es qué tan cubierta está nuestra demanda de cara al largo plazo. Si nuestra demanda tiene bajos niveles de cobertura en contratos, quiere decir que va a estar expuesta al mercado spot, y eso es otra señal de activación, porque el comercializador siempre busca cubrirse, y con esa señal podríamos decir, ¿se hace o no se hace una nueva subasta de energías renovables en Colombia? Y tu segunda pregunta ahora no la recuerdo. Perdón, la segunda estaba más orientada a qué otros mecanismos, además de las subastas de renovables, cuenta Colombia para poder incentivar este tipo de energético. Ok. En, en nuestro marco legal, en Colombia, cualquier exención financiera o tributaria que se establezca tiene que estar escrito en una ley de la República. Y en el último año el Congreso emitió una ley, la Ley de Transición Energética, y en esa ley se establecieron incentivos y mejoras a los incentivos que ya teníamos desde el año 2014 para este tipo de fuentes. Creemos que es uno de los grandes habilitadores de estas energías en nuestro país, y estos incentivos tienen que ver con reducciones en el impuesto de renta, con mejores condiciones en la depreciación de los equipos, con exclusiones del impuesto al valor agregado, con simplificación de trámites para este tipo de fuentes, y eso ya deja al proyecto renovable de pronto con una nivelación frente a las tecnologías ya existentes. Ahora, este proyecto renovable puede aplicar a cualquiera de los mecanismos que les contábamos al inicio de la presentación. Él puede ir a vender energía en la bolsa, en el mercado spot, o él puede firmar contratos bilaterales de menos años si es que así lo quiere el comercializador, o si el comercializador se anima, pues también podrían firmar contratos de 15 años como los que tenemos en la subasta. Entonces, esos mecanismos están abiertos
De hecho, el mecanismo de cargo por confiabilidad, que es otro de las maneras de expandir nuestro parque de generación, en el 2019 también tuvo por primera vez el ingreso de plantas renovables. Entonces es una cosa paradójica porque uno dice, pero ¿qué confiabilidad le puede aportar un solar y un eólico a la matriz si en algún momento se eleva el recurso? Pero bueno, ahí los proyectos encuentran también una forma de financiarse y un nivel de ingresos que también complementa con los demás mecanismos. Muchísimas gracias, Julián, por tus valiosos aportes, y una vez más te agradecemos por tu tiempo y la presentación que hiciste en este webinar. Entonces, le comunicamos al resto de las personas que están presentes que Julián, por otros compromisos, se está retirando. Y Gracias. bueno, ahora le escucharíamos a Juan Manuel, y luego estaríamos ya prácticamente cerrando el evento. O Wilson, no sé quién va a hablar de Uruguay. Adelante. No quiero monopolizar, Wilson, las respuestas, así que, bueno, si querés arranco yo y me complementas como hicimos hoy. Bueno, respecto a la primera pregunta de cómo vemos a futuro la continuidad de los programas de subastas, un poco similar a lo que comentaba recién el colega de Colombia. Por supuesto que también en Uruguay se realizan planes de expansión de la generación, a partir de los cuales uno tiene como una primera idea de cuál va a ser las necesidades de instalación adicionales de las distintas fuentes de generación. Si para realizar esas expansiones se va a utilizar el mecanismo de subastas, y bueno, es muy probable. Ahí hago un poco uso también de las palabras que comentó Wilson hace un momento, de los beneficios que se vieron en Uruguay, el hecho de poder captar inversiones y que esas inversiones puedan desarrollar esos proyectos en los tiempos y con financiamiento que quizás no se podía acceder 100% desde la empresa pública. A su vez, a eso le agrego que UTE como empresa pública tiene también un marco reglamentario de determinadas formas en base a las cuales puede realizar sus contrataciones. Y el mecanismo de subastas, el mecanismo de licitaciones públicas, como le llamamos acá, es como el mecanismo más natural, el mecanismo estrella, por así decirlo. Y para finalizar, respecto a qué otras formas existe para que un proyecto interesado en instalarse en Uruguay pueda instalarse, también es similar a lo que comentaba Julián en sus palabras recientemente. En Uruguay un generador puede instalarse si obtiene una autorización del Poder Ejecutivo para instalarse, puede es libre, es a lo que me refiero, la generación en Uruguay es libre, puede comercializar su energía básicamente, resumiendo, como en tres mecanismos. Uno es inyectándola al mercado spot y vendiéndola en el mercado spot, en cuyo caso no existiría una participación directa de UTE. Y la siguiente es comercializándola en el mercado de contratos. Ese contrato puede ser de venta a UTE, que es participando a través de una licitación, como comentamos, de una subasta, o eventualmente firmando ese contrato con otro consumidor que quiera comprar esa energía, cumpliendo con todas las exigencias reglamentarias y demás. Así que bueno, esas serían como las posibles alternativas que hay, adicionales a la tradicional subasta que puede ejercer UTE. Wilson, adelante si quieres complementar con algo. Solo un comentario. En Uruguay, recientemente, el año 2020, se aprobó una ley que en realidad establece una restricción adicional a las contrataciones por parte de UTE y la lleva a que deben ser, digamos, este resultado de procesos competitivos. Entonces, eso de alguna manera como que refuerza el camino de que gran parte de lo que vaya a pasar a futuro con la expansión de incorporación de energías renovables al sistema recurran a este tipo de instrumentos o a unos similares. Y tres solo mensajes en torno a las subastas en el pasado: demostraron ser efectivas para los fines que se establecieron, permitieron a su vez ser suficientemente flexibles como para incorporar otros elementos de política pública, como bien señalaba Juan, el tema del desarrollo del componente local, que fue un tema que desde un ministerio que es de industria, energía y minería, es entendible que sea otro componente que en general
interesa promover. Y por último, fueron un componente clave en esta política de Estado que mencionaba Juan en su presentación, que ha sido la que nos ha permitido recorrer lo que llevamos recorrido de esta transición energética, que bueno, que ahora estamos a partir de esa transformación del sector eléctrico, haciendo accionar sobre otros sectores de la economía en búsqueda de avanzar en este proceso de descarbonización. Así que simplemente señalar que, bueno, que la evaluación de lo del pasado es positiva, entiendo que va a estar llamada a jugar un papel importante a futuro también. Muchísimas gracias, Juan Manuel y Wilson, por su intervención. Bueno, nuevamente agradecemos la participación de todos los presentes. Los dejamos reflexionando un poco sobre todos estos interesantes temas y les recordamos nuevamente que para enviarnos preguntas o consultas adicionales pueden escribir al correo Prosur. De hecho, tenemos algunas preguntas ahí que quedaron pendientes por el corto tiempo que tenemos. Y para cerrar este encuentro realmente valioso, vamos a contar con las palabras de la primera secretaria, Eliana Duarte, del Ministerio de Relaciones de Paraguay, que es coordinadora nacional alterna para Prosur de la Presidencia Pro Tempore de Paraguay. Entonces, adelante, Eliana, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días, buenas tardes a todos. Desde la Presidencia Pro Tempore de Prosur agradecemos mucho la participación de los presentes en este webinar y saludamos especialmente al liderazgo de Colombia para su realización. Este seminario nos permitió conocer las experiencias exitosas, fue muy interesante, sobre todo de los países de Colombia y Uruguay en materia de subastas de energías renovables. Desde el Paraguay consideramos muy importante el intercambio de estas buenas prácticas que nos permiten conocer las alternativas para el uso sostenible y eficiente de la energía como factor de desarrollo integral. Como ustedes saben, Paraguay es un país con mayor generación per cápita de energía limpia y renovable del planeta. Y considerando su estratégica localización geográfica en el corazón de América del Sur, lo convierte en un eje de integración energética regional con base en el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y contando con la cooperación internacional. Además, luego de escuchar las interesantes ponencias, destacamos la importancia de promover una matriz energética sostenible que nos permita contar con servicios energéticos asequibles y fiables como factor de crecimiento económico y desarrollo, que garantice el bienestar de las presentes y futuras generaciones. Por ello, valoramos especialmente las experiencias positivas de Uruguay y Colombia en la región, ya que tienen desarrollados e implementados los sistemas de subastas que posibilitan el aprovechamiento más eficiente y la diversificación de las fuentes de energía, de modo a atender las necesidades de la población y de todos los sectores productivos con criterios de calidad y responsabilidad socioambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliana, muchas gracias a todos y que tengan un buen final de semana. Éxitos.